decir que soy aficionado a la música desde muy niño, porque a mi papá le gustaba mucho la ópera. Siempre ponía ópera, él trabajaba escuchando la ópera. Después ya un poco mayor, cuando tenía unos 10, 12 años, empecé a aficionarme por el jazz. ¿Por qué es que escoge instrumentos de viento? Bueno, porque me gustaba el sonido. Como eran los que yo más escuchaba, pues me aficioné siempre por el clarinete. Pero llegó también a tocar el saxofón. También, muchos años. Con clarinete solo no podía tocar en ninguna orquesta de baile. Entonces tenía que tocar el saxofón y empecé con el saxofón alto, después toqué el tenor, toqué el barítono, en fin, he tocado todos los saxofones, los pasé completos. ¿Y anterior a usted, alguien más en la familia se había dedicado al arte? Bueno, sí, mi abuelo por parte de padre tocaba el violín. Pero mi abuelo no lo conocí porque mi padre vino de jovencito, de 15 años, vino para Cuba. ¿Cuándo es que ya se produce sus comienzos en el mundo artístico? Por casualidad, yo estudiaba en el Instituto Edison. Empezaron a formar una banda dentro del Instituto Edison. Y inmediatamente, pues ya yo estuve ahí apuntado, me dieron un instrumento, me dieron el clarinete. Entré en la orquesta de los hermanos Castro y Manolo Castro, el director, que tocaba saxofón también me ayudó muchísimo. ¿En qué momento es que surgen los raqueteros del swing? Bueno, antes de entrar yo en la orquesta de los hermanos Castro, entre compañeros de la banda del colegio, se nos ocurrió formar un grupo de jazz. ¿Qué tiempo más o menos duró esta agrupación? 2 años, 3 años más o menos. En aquella época había lo que se llamaba el show de los cines, que en los intermedios del cine ponían una pequeña variedad muy modesta, digamos. Y entonces, pues nosotros tocábamos en el Teatro Encanto, tocamos en el Teatro América, que lo inauguraban, por aquella fecha lo inauguraron, en el Teatro Pairé tocamos también, tocamos por la radio, tocamos en la Radio Progreso. Los hermanos Castro hablan con mi papá para ingresar en la orquesta. Entonces mi papá vino a hablar, papá que era un hombre muy abierto. Me dijo, si tú quieres ser músico, bueno, pues sé músico, porque yo tenía que dejar el banco para entrar en los hermanos Castro, y así fue. ¿Qué tiempo estuvo en la orquesta de Tropicana? 7 años. ¿Y para qué figuras tuvo la oportunidad de tocar estando allí? Para Nat King Cole, para Josephine Baker, también estuve allí cuando Josephine Baker. ¿Cuándo es que se produce su salto a director de orquesta? Cuando yo estudiaba en el Instituto de Edison, había un profesor allí, y él dentro de la escuela, dentro del Instituto de Edison, organizó un espectáculo con muchachos y muchachas de alumnos de la escuela cantando, y con la orquesta de la escuela, que era una orquesta que ya tenía la formación igual que la de Tropicana, tenía 5 saxofones, 4 trompetas, 3 trombones, en fin, tenía la misma formación. Y con esa orquesta que yo organicé y dirigí ese espectáculo. Y esa fue mi primera experiencia como director. Después de eso, estaban haciendo la música de la película Casta de Robles, que la música era de mi maestro Félix Guerrero. Pero Félix hizo la música, pero la orquesté yo, la orquestación era mía. Había un error en el listado, entonces faltaba una música, y cogí la partitura, empecé a buscar y hice algunos arreglos mentales ahí en la partitura que teníamos, y resolví el problema de los minutos de música que faltaban. Entonces eso le llamó la atención a Joe Pérez, que cuando lo nombran director del Canal 2 de televisión, de donde yo era músico de la orquesta. Entonces él me llama y me dice, bueno, oye Roberto, quiero que te hagas cargo de la dirección de la orquesta. Y bueno, yo acepté y empecé a dirigir la orquesta del Canal 2 de televisión. ¿Y en qué momento es que ya entra usted en contacto con la ópera? Un director de programas que se llamaba Rafael Costabile
que era fanático de la ópera también, me dice un día, oye Roberto, ¿por qué no ponemos una ópera? Y yo le dije, vamos, con ese atrevimiento que tiene la gente joven. Vamos. ¿Nunca antes se había puesto una ópera? No, en la televisión no, y en vivo que le hicimos nosotros. Y entonces quedamos en poner la Bohème. Pero como no teníamos presupuesto para un coro, hubo que quitarle las partes de coro. Simplemente se quitaron las partes de coro y se hizo con los solistas. Y el 15 de diciembre del año 55, y pusimos la Bohème directa en televisión, con los cantantes en vivo, la orquesta en vivo, todo el mundo en vivo, hicimos la Bohème. ¿Existe alguna ópera que sea su favorita? No, por lo general me gustan mucho las óperas de los grandes, Puccini, Verdi. Esas son las óperas que más me gustan, pero no puedo decir que tengo una preferida, la Butterfly quizás. Siendo director de la Ópera Nacional, usted llegó a poner en una semana 5 óperas. Sí. ¿Por qué eso no se mantuvo? Bueno, en primer lugar porque hacía falta la voluntad del director de hacerlo, ¿comprende? Eso no se había hecho nunca. Y allí el fuerte en Alemania, por lo menos en la época que yo estaba, y para los estudios de director de orquesta, era la ópera. Entonces cuando regresé quise poner en práctica lo que yo había visto tantas veces, porque allí en Alemania me di gusto viendo ópera. Usted comprenderá que es un país donde había 100 teatros de ópera y donde la ópera allí es diaria. Y cuando vine y me nombran director de la ópera, yo quise instaurar ese método de trabajo. Decía, no, eso no puede ser. Y yo, sí, pues empecemos con 3 óperas. Nosotros empezamos haciendo 3 óperas, que fueron Don Pasquale, Traviata y Rigoletto, creo que fue. Y después añadimos una más y pusimos la Tosca, y pusimos 5 óperas a la semana. Y con esas 5 óperas inclusive viajamos al interior de la República. Nosotros terminamos la función y los tramoyistas desmontaban esa escenografía. Y al día siguiente por la mañana montaban la otra. ¿Por qué es que su primera ópera, Van Troy, sí, no se llegó a poner? Pues no sé, yo haría la misma pregunta. Me interesa muchísimo saber por qué. Porque el tema era muy apreciado en aquel momento. Van Troy era un personaje muy conocido en Cuba perfectamente. En Vietnam, ni se diga. Por Vietnam le dábamos hasta nuestra propia sangre, lo dijo Fidel. Sin embargo, la segunda sí corrió mejor suerte. Corrió mejor suerte. Ecue Yambao. Ecue Yambao. Y eso es basado en un libro de Alejo Carpentier. ¿Existió alguna ópera que le hubiera gustado dirigir en alguna ocasión y no pudo ser? Mills, Turandot de Puccini. Esa me hubiera gustado mucho dirigirla. ¿Puede cualquier músico, cualquier instrumentista llegar a ser director de orquesta? Bueno, yo creo que como para cualquier profesión hay aptitudes, hay que tener amplios conocimientos de orquestación, amplios conocimientos de forma musical, pero hay que saber debilidades, por ejemplo, de cada instrumento. En Alemania, los directores de orquesta hacen ópera y música sinfónica, y de cámara, ¿no? Sinfónica y de cámara. Esos 3 géneros. No conocen, desgraciadamente, muchas veces la música popular. Y eso para mí es un fallo también. Yo tuve la suerte de que yo empecé en la música popular. ¿Dónde residían sus padres cuando usted nace? Residían en la avenida de Acosta, entre Tercera y Cuarta. Allí vivimos muchos años, hasta que mi abuelo murió, y entonces se vendió la casa para la única herencia que tenía la familia, de repartirla entre los hermanos, ¿no? ¿Cuántos hermanos? Una hermana y un hermano, los 2 fallecidos ya. Maestro, ¿hijos? Uno solo, fallecido también. Hoy en día tengo 2 hijos, que son de mi esposa actual. ¿Y alguien más en la familia posterior a usted se dedicó en este caso a la música? Mi hijo fue clarinetista y director, llegó a ser director.
Maestro, ¿qué es lo que más usted ha disfrutado hacer en su tiempo libre? Me ponía a escribir cosas de música, a escuchar mucha música. Yo he escuchado mucha música en mi vida, mucho. ¿Y qué no le gusta? ¿Qué lo puede hacer enojar? Fundamentalmente, que no me entiendan una explicación de música que yo estoy dando. En sus inicios, ¿quiénes fueron sus referentes? Primero que yo admiraba mucho fuera Armando Romeo. Tenía la orquesta del género que a mí me gustaba, era el género de música norteamericana bailable, con sus, digamos, incursiones en el jazz. Y los que más me gustaban a mí eran Artie Shaw y Benny Goodman, eran los dos clarinetistas que más me gustaban a mí. Y después, cuando surgió, me gustó mucho la orquesta de Stan Kenton, que era una orquesta grande, gigantesca, con ya unas complejidades armónicas y musicales mucho más destacadas. No lo va a creer. Busquen paciencia. ¿En qué momento surge Tríptico de mini óperas? Bueno, esa es mi última obra hasta este momento. Hace como unos 3 o 4 años. Los 3 relatos se entrelazan y se pueden poner como un todo. Es una ópera de tres actos, digamos. Que cada uno de los actos tiene su principio y su final, su desarrollo y su final, que se puede poner independientemente. Usted quiere una ópera de 20 minutos, yo tengo 3. Usted puede escoger cualquiera de las 3, que cada una tiene su principio, su desarrollo y su final. Y se puede poner juntos, y entonces es una obra de 3 actos. Entonces realmente no ha llegado a estar alejado completamente de la música a pesar de sus 93 años. Sería glorioso eso de morirse uno dirigiendo. Óigame, eso es algo espectacular.